Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al curso de introducción de Windows PowerShell, donde vamos a ver cómo poder usarlo para aquellas personas que quizás no conocen a profundo de este tema y sobre todo pues empezar a ver algunos comandos y el uso funcional que tiene en un sistema operativo como Windows, que bueno, en su versión 11, ¿no? Bien, esta es la nueva consola de Windows PowerShell, lo tengo de esta versión. Estoy usando Windows 11 y lo he abierto en este caso dentro de una ruta que está aquí, de una carpeta en escritorio. Vamos a ver cómo podemos usarlo, cuál es el uso de manera general que se puede dar con Windows PowerShell, que nace pues en el año 2006 de la mano de Microsoft y de su inventor Jeffrey Snover, el cual lo define como eficiente, extensible y con una curva de aprendizaje poco pronunciada. Entonces es ahí donde PowerShell viene a ser lo que se conoce hoy en día como un intérprete de comandos y potente lenguaje de scripts. Con PowerShell no se trabaja únicamente con texto, sino como es el caso con la mayoría de las demás shells. También se trabaja con objetos. Por ejemplo, cuando usamos, digamos, un pipe para pasar datos a un comando, no se transmitirá texto, sino un objeto. Podemos ir conociendo, ¿no? Las versiones de PowerShell, pues generalmente Microsoft es el encargado de dar soporte a lo que es sus herramientas. Entonces, últimamente, para saber, digamos, la versión que estamos usando de PowerShell, debemos ejecutar el siguiente comando a continuación, con la variable dólar y el siguiente comando que es el ps version table, ¿no? Con este comando nos indica la versión que estamos usando en PowerShell. Aquí podemos ver que nos devuelve un objeto que este objeto contiene la versión de eh, shell que estamos usando. Podemos abrir varios shells como tengamos, ¿no? Podemos tener acá varios shells y trabajar con varios a la misma vez sin necesidad de abrir más ventanas. Eso también lo hace genial. Muy aparte también tiene una acción que se puede conectar con lo que es Azure Cloud Shell y también el símbolo de sistema o el CMD, ¿no? Entonces, hay ciertas configuraciones que se pueden hacer hoy en día con lo que es PowerShell, lo cual lo hace bastante potente, bastante con una genial experiencia de usuario al momento de usar este shell. Entonces, de ese momento vemos ahí la versión. Ahora, otro tema también, punto que debemos saber es las variables y tipos de datos que se manejan con PowerShell. En este caso, las variables se representan mediante cadenas de texto que comienzan por el signo del dólar, ¿no? Lo que hemos usado ahorita es una variable que contiene o que nos devuelve un objeto que viene a ser todo esto que está acá. Entonces, las variables aquí se empiezan con lo que es el símbolo dólar. Los nombres de variables no se distinguen de mayúsculas y minúsculas y pueden incluir espacios, también pueden ser caracteres especiales. Sin embargo, los nombres de las variables que incluyen caracteres especiales son difíciles de usar y deben evitarse, ya que cuando hacemos algún tipo de función no nos va a ser un problema recordar esa variable. Así que en líneas generales, las variables pueden ser de varios tipos. Las que vamos a ver en esta introducción son las variables creadas por el usuario y las variables predefinidas, las que tiene ya el mismo sistema de sistema operativo Windows. Entonces, para crear una variable con un valor asignado, basta con poner, digamos, un valor a esa variable. Entonces, para crear la variable podemos definirla de la siguiente forma. Con el signo dólar estamos creando una variable, por ejemplo, le vamos a poner nombre, o qué sé yo, nombre variable, y esto lo podemos asignar a un valor, ¿no? Puede ser un valor aquí, que quizás sea también valor, o en este caso debemos definir el tipo de variable. Si abrimos lo que es comillas, doble comillas, estamos definiendo una variable de tipo string, ¿no? Podemos darle un mensaje, hola, desde PowerShell.
¿no? Hola desde PowerShell, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, hemos definido una variable que tiene un mensaje tipo cadena, tipo string, que tiene un mensaje que dice hola desde PowerShell. Entonces, si queremos, por ejemplo, llamar a esta variable, podemos hacerlo, ¿no? Pero de esa forma podemos ir guardando las variables. También, no solo eso, sino que también podemos ir creando variables, por ejemplo, que digan variables numéricas, número uno. Y esto va a ser obviamente una variable que contenga un número, ¿no? Numérico. En este caso puede ser el 2. Y de esa forma también podríamos ir creando variables tipos numéricos y también variables con caracteres especiales, ¿no? Puede ser, por ejemplo, caracteres especiales de esa forma, con puntos y en bajos, qué sé yo. Entonces de esa forma también podríamos crear variables. Entonces, para mostrar, digamos, estas variables que hemos creado, automáticamente al momento de crearlas ya se almacenaron, ya se guardaron o ya las definimos. Entonces, para poder llamarlas, simplemente debemos escribir la variable que tiene nombre, variable, variable. Entonces aquí el shell nos va a devolver lo que es el valor que tiene esta variable que hemos creado o que hemos guardado, en este caso, al inicio. Entonces de esa forma podemos, digamos, crear variables y asignarles el valor y llamarlas de esa forma. Muy bien. Entonces, eso es la forma, digamos, de cómo llamar a la variable, ¿no? En este caso. Pero también podemos hacer operaciones en PowerShell, ¿no? Por ejemplo, habíamos creado el número uno, que es 2. Podemos crear el número 3, que puede ser 3, ¿no? Entonces acá podemos hacer operaciones de número uno más lo que es el número 2 o el número 3, ¿no? Entonces automáticamente el PowerShell va a reconocer que ambos variables son números y las va a sumar simplemente. Entonces aquí, pues, si queremos vaciar la variable, es decir, queremos que no esté o no tenga almacenado ningún tipo de dato, simplemente lo hacemos mediante el clear. Escribimos clear y le damos el símbolo de variable. Indicamos que queremos que limpie la variable, clear variable, y aquí le indicamos el name. Y con el name estamos indicando que vamos a escribir el nombre de esa variable. Esa variable, por ejemplo, queremos que no nos elimine, o en este caso, perdón, vacíe la variable nombre variable, ¿no? la que habíamos definido primero, variable. Si le damos enter, y cuando nosotros vamos a escribir esa variable, que es nombre variable, por ejemplo, escribimos la variable, vamos a llamar a esta variable, ¿no? Ya no nos va a mostrar nada porque está vacía. Entonces acá tendríamos que volver a definir la variable para poder hacer que nos devuelva algo. Entonces, mediante este comando, que es clear-variable, espacio-name, le indicamos qué variable queremos que se limpie, ¿no? De esa forma limpiamos la variable. Pero, ¿qué pasaría cuando queremos ya eliminar la variable? Cuando queremos eliminar la variable, tenemos que usar lo que es una palabra reservada o función reservada llamada remove o remover, que es eliminar, ¿no? Variable. La sintaxis es la misma, solo que cambia el remove por el clear. Variable, espacio, indicamos el name de la variable que queremos eliminar, ¿no? Entonces vamos a suponer que queremos eliminar esa variable, ¿no? Que se llama, perdón, acá ponemos solamente el nombre de la variable. Nombre, variable. Entonces, automáticamente ya está eliminada la variable, ¿no? Si nosotros invocamos la variable que habíamos definido, entonces nos va a salir que
posiblemente vea un problema o quizás un error o simplemente no nos sale nada. De esa forma hemos eliminado la variable, ¿no? Muy bien, una vez que ya hemos visto algunas variables, ahora vamos a ver el tipo de arreglos. Vamos a limpiar la consola con CLS. Ok. Entonces, para definir tipo de datos que almacene arreglos, tenemos que definir un nombre de variable. Por ejemplo, puede ser arreglo, ¿no? Y acá le vamos a definir que almacene arreglos. ¿Cómo hacemos eso? Pues le decimos que almacene conjunto de datos. Por ejemplo, elementos. Por ejemplo, vamos a decir uno que almacene elementos tipo string, uno que almacene 2, que almacene 3. Entonces, una vez que hacemos esto, ya es parte de un arreglo, porque está almacenando más de una cadena solamente, está almacenando como tres tipos de cadenas. Y pues cuando estamos en un arreglo, ustedes saben que el registro primero, en este caso uno o unos, viene a ser el índice cero. Entonces empezaría de 0, 1, 2. Para poder traer, digamos, la longitud, por ejemplo, de esta variable que ya ahora es un arreglo, tenemos que llamar al arreglo punto length. Tenemos que darle la longitud, que en inglés es length. Una vez que le hemos puesto, nos va a devolver el tipo de, o en este caso, el tamaño del arreglo. Es decir, la cantidad que tiene este arreglo, esta variable arreglo, ¿no? De tipo array, que es 3. Y vemos que tiene 3. Entonces, si queremos traer algunos de estos elementos, lo hacemos mediante, invocamos mediante la variable que hemos puesto. Y ahora, si queremos traer, por ejemplo, uno de estos tipos de datos, tenemos que usar lo que son corchetes, los corchetes son signos o símbolos de arreglos, de arrays, un tipo de dato de cadena. Y vamos a tratar de poner aquí nuestros corchetes y aquí podemos invocarlos de diferentes formas. Por ejemplo, como lo mencioné, un arreglo empieza desde el índice cero. Por lo tanto, si tenemos el cero, nos va a traer el primer elemento. Si nosotros lo tenemos, nos va a devolver lo que es el primer elemento, que es unos, ¿no? Igual si hacemos con el índice 1, ya no el 0, nos va a traer el 2. Y si hacemos con el 2, nos va a traer 3. Entonces, cuando nos dicen cuál es el tamaño del arreglo, el tamaño pues es este 3, simplemente. El tamaño de este arreglo es 3, ¿no? Pero la magnitud del arreglo viene a ser 2, de aquí hasta 2 simplemente es la magnitud, el índice. Estos son variables definidos por el usuario. Recordemos que hay dos tipos de variables, en este caso, variables definidas por el usuario, que son lo que estamos haciendo nosotros, lo que hemos venido haciendo desde que empezó el video. Ahora vamos a ver algún tipo de variables predefinidas. Vamos con las variables predefinidas. Ya sabemos qué son las variables definidas, ahora vamos con las variables predefinidas. Las variables predefinidas se dividen en dos. Se dividen en variables automáticas y se dividen en otro tipo de variables. Vamos a ver primero las automáticas. Las automáticas es un tipo de variable que almacena o que se almacena sobre PowerShell. Bien, entonces, con las variables predefinidas son variables que ya existen, que ya están definidas, que simplemente debemos recordarlas para poder usarlas en el momento adecuado. Por ejemplo, cuando queremos saber si algo salió bien, hacemos el dólar y el signo de interrogación, el signo de devuelve true, porque nos devuelve que la operación o la última operación que se ejecutó fue verdadera, ¿no? O resultó bien. De esa forma funcionan estas variables predefinidas, ya están listas. Por ejemplo, también tenemos otro tipo de variable que, por ejemplo, es dar el error. Entonces aquí si mostramos error, variable error, un arreglo con índice 0, me indica que esta es una variable, me indica el error último obtenido.
Entonces, esta variable error con el índice cero nos devuelve los errores obtenidos del sistema. Entonces, todo el sistema que se haya tenido en PowerShell, ¿no? Si has instalado o has ejecutado algún tipo de elemento y te ha salido error o has intentado ejecutar un tipo de comando al instalar algo aparte de otros programas, entonces mediante esta variable predefinida, indicándole el índice, ya tienes el error obtenido o digamos el error. Entonces, otro tipo de, de comando que se obtiene, en este caso con variables predefinidas, sería, por ejemplo, el comando más conocido que es el pwd. El pwd nos indica la ruta en que estamos trabajando, ¿no? Esto también es usado comúnmente en sistemas como en Linux, donde también nos indica sobre todo el path o la ruta que estamos actualmente. Nos encontramos en esta ruta precisamente trabajando, ¿no? Entonces para eso sirve esta variable predefinida. Y así como estas variables, existen muchas variables predefinidas. Por ejemplo, si también una variable importante que es predefinida es, por ejemplo, cuando queremos ver eh, el último toque o la última sesión en línea que se obtiene, simplemente escribimos $, y esto nos devuelve el último comando o el último token, el último comando predefinido o variable, como quieras llamarlo, que se ha ejecutado en PowerShell.